muchas gracias en primer lugar por venir a esta tercera sesión online de esta formación del confinamiento exterior que llamamos. La primera fue sobre comunicación, la segunda sobre derechos LGTBI y lucha feminista. Y en esta tercera vamos a hablar de combatir la despoblación con Virginia Hernández. Yo no sabía muy bien cómo describirla, así que he cogido su perfil de Twitter, que me gusta mucho, su descripción, que es, como dice ella, una filóloga arrepentida, con vocación de cronista, folclórica punk, rural, alcaldesa de San Pelayo desde 2015 y diputada provincial desde 2019 con Toma la Palabra. Y bueno, Toma la Palabra, para quien no lo sepa, es una candidatura municipalista de la provincia de Valladolid, apoyada por Izquierda Unida, por ECO y por muchas personas a título individual. En la capital, en Valladolid capital, están co-gobernando desde 2015 y luego también, si no me confundo y que Virginia me corrija, Toma la Palabra también ostenta las alcaldías de Castronuño, de Tiedra, de Villanueva de Duero, de Santovenia la tenían, pero un pacto de PP, PSOE y Ciudadanos la arrebató, y de San Pelayo, de la que Virginia es alcaldesa. San Pelayo es un pueblo de 49 habitantes que está en los Montes Torozos, que es una región muy despoblada, de esto que ahora llamamos la España vaciada, muy cerca también de Tierra de Campos, en el centro de Castilla y León. Y bueno, lleva siendo, como decía antes, alcaldesa desde 2015. Y además, un último apunte sobre Virginia es que escribe también, por si queréis leerlo, y lo publica en sus redes, en Twitter, columnas muy interesantes en La Mar de Campos, que es un periódico comarcal de los Montes Torozos y de Tierra de Campos de Valladolid. Así que sin más, le doy a ella la palabra. Le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Ya aceptó la invitación de IBE Exterior hace ya casi 3 años, o 2 años, mejor dicho, hace 2 años, en el Parlamento en Bruselas, y nos ayudó con la elaboración del documento de perspectiva, retorno, una perspectiva desde la inmigración, también que conoció como por un retorno digno. Así que agradecemos una vez más, bueno, en mi nombre y de todo IBE Exterior, la colaboración y la participación de Virginia. Y sin más, ya te doy la palabra. Vale, Jaime, pues muchas gracias. Qué raro se me hace hablar para una pantalla negra, por cierto. Muchas gracias por haberme invitado. Siempre muy agradecida a la gente de la Federación Exterior. Y me ha dado mucha tristeza cuando has dicho San Pelayo es un pueblo de 49, porque es verdad que hemos perdido un habitante y esa cifra redonda de los 50, qué triste, ¿no? Bueno, soy Virginia, soy la alcaldesa de San Pelayo. Y San Pelayo es un pueblo que bueno, a mí me gusta reseñar siempre la ubicación de San Pelayo, porque aunque es una cosa que me desagrada, me ha pasado ya en varias ocasiones que cuando dices que eres de Valladolid, de repente toda la gente del resto de provincias de Castilla y León, por supuesto, sale en trompa de decir que, bueno, ¿qué va a decir Valladolid de la despoblación? Y si nos vamos ya hacia la zona de Cuenca, de Guadalajara, de Soria, de Teruel, pues ni os cuento. Pero para que os ubiquéis, los Montes Torozos sería la parte occidental de la provincia, hacia el norte, y cuando vosotros ubicáis los mapas que se hacen sobre despoblación, en España hay dos franjas candentes, la de la raya con Portugal y la de la serranía celtibérica. Pues si os dais cuenta, la raya con Portugal tiene varios brazos que se incluyen hacia la meseta. Pues San Pelayo sería el punto final de uno de esos brazos que se incluyen como zona más candente de la despoblación en nuestro país. En realidad esto me parece que no haría falta explicarlo porque, quiero decir, cuando la gente está en una lucha, pues no me parece a mí que tenga que llegar primero a justificarse de por qué puede saber o no. Pero como me ha pasado varias veces y no os veo y no podéis responderme, pues adelanto un poco
un poco esta información. Y en esta línea, bueno, pues creo que lo primero que tengo que hacer a la hora de presentarme es también explicar que no soy ni geógrafa, ni jurista, ni economista, ni socióloga, ni en principio experta en ninguna de las disciplinas que se supone, cuyos máximos exponentes son los que están llamados a aportar las soluciones a este problema de la despoblación. Pero bueno, tuve la buena o mala suerte de ser de un pueblo pequeñito y tener la osadía de presentarme a la alcaldía, también la buena o mala suerte de salir elegida, y todo lo que os voy a contar es lo que he acumulado, el saber o mis experiencias precisamente a la cabeza de un ayuntamiento de un pueblo tan pequeñito. Y os digo esto pues porque probablemente en algunas yo voy a cometer la osadía de plantear algunas soluciones o atisbo de soluciones, y es probable que en algunas pueda estar equivocada o que algunos de vosotros las conozcáis o incluso sepáis plantearlas mejor de lo que yo puedo hacer. De hecho, he visto por ahí, por ejemplo, que estaba Pili de León, que es una gran conocedora del medio rural, sin duda alguna. Y bueno, entrando ya un poco al tema que nos ocupa, a mí siempre me gusta cuando hablamos de despoblación y de cómo combatirla en este caso, tener en cuenta que cuando hablamos de despoblación no hablamos de un problema demográfico, o al menos no solo de un problema demográfico, sino que hablamos de un problema político, y que si estamos como estamos, no es porque políticamente se haya prestado poca atención a un proceso que había de manera natural, que era la despoblación, sino porque se ha provocado. Y creo que partir de este punto es importante porque contra el designio de los astros no se puede luchar, pero contra directrices políticas equivocadas sí. Y muchas veces también desde la izquierda compramos un poco este relato de que es natural que los pueblos se despueblen, como si fuese natural. Claro, ¿cómo no va a ser lo que la gente se vaya de los pueblos a las ciudades? Y nos planteamos los retos, la lucha, el cómo abordamos esta situación como quien quiere pretender, por ejemplo, que dentro de una hora no se ponga a llover. Y no es así. Esto es un problema político y los problemas políticos tienen soluciones políticas. Aunque en este caso, además, podríamos ir incluso más lejos, y la despoblación es un problema sistémico que tiene, vamos, su origen se encuentra en el capitalismo, porque el medio rural es absolutamente disfuncional para el mercado. Pero bueno, esto es una cuestión en la que probablemente no haga falta abordar entre los que estamos aquí. Y antes de empezar a pensar, como os decía, antes de sentarnos y empezar a pensar grandes medidas o estrategias a nivel estatal contra la despoblación, creo que muchas veces nos olvidamos de las herramientas que tenemos ya en nuestras manos, que son inmediatas y que podríamos poner a funcionar de manera inmediata, o sea, ya. Probablemente, quizás algunas sean tan obvias que por obvias muchas veces las dejamos pasar. Pero antes de pararnos a pensar en herramientas concretas, en planes concretos, en medidas concretas, creo que hay que tener en cuenta cuestiones básicas de las que muchas veces nos olvidamos. Por ejemplo, y estoy segura de que os va a sonar súper simple, creo que lo que es fundamental por encima de todas las cosas en la lucha contra la despoblación, a la hora de abordar cómo combatir la despoblación, es escuchar a las personas que habitan el medio rural. Y aunque esto parezca una perogrullada, es imprescindible que los recursos lleguen directamente a las personas que están en nuestros pueblos, y que sean las personas de nuestros pueblos quienes piensen y desarrollen las políticas que van a ir dirigidos a ellos. Porque si no, lo que encontramos es un montón de ocurrencias que se discurren en despachos de gente que no conoce realmente el territorio, donde luego se van a implantar esas medidas que en muchos casos pues, están absolutamente... No existe una asociación entre la idea obtenida en un despacho y luego la implantación real de esas medidas en el territorio. Y ahondando en esto, una segunda idea, y es la de que creo que muchas veces partimos de la base de que tenemos que idear cosas nuevas para la lucha contra la despoblación, porque las herramientas de las que nos habíamos dotado hasta el momento no han funcionado. Pero creo que
muchas veces no es tanto que las herramientas no hayan funcionado, sino que las personas que han tenido la posibilidad y la capacidad de utilizar esas herramientas no las han utilizado bien. Me explico. La misma gente que durante los últimos años, y además es que ha habido una explosión en los últimos años, no sé si también fomentada por la concatenación de procesos electorales, nos viene diciendo que está comprometidísima con los pueblos, que está súper preocupado por la despoblación, son las mismas personas, las mismas organizaciones políticas que han estado legislando para que los ayuntamientos no tengamos absolutamente ningún poder, ninguna capacidad administrativa, los que nos obligan con sus leyes a cumplir los mismos plazos legales y administrativos, los mismos que nos obligan a recortar en los mismos servicios que tenemos capacidad de prestar, los mismos que se llenan la boca diciendo que apoyan el empleo rural, pero pues no tenemos conexión a Internet, los que hablan de las políticas que tienen que poner en el centro a las mujeres y a los jóvenes, pero no hacen absolutamente nada. Es decir, quizás las herramientas o los análisis se han podido llegar a tener. El problema es que quien ha tenido capacidad de utilizar esas herramientas, pues bueno, ha hecho un uso un tanto perverso. Y en este sentido os pongo, por ejemplo, el ejemplo de mi ejemplo, el ejemplo de mío como alcaldesa y de mi propio pueblo. Porque cuando os hablaba de las herramientas que podemos utilizar de manera inminente antes de sentarnos y encerrarnos en un ministerio a discurrir cómo podemos solucionar este problema, nos olvidamos muchas veces de que tenemos que empezar a reivindicar la autonomía y la capacidad de los ayuntamientos. Y aquí me vais a permitir ponerme las gafas de alcaldesa, que nos tienen atados de pies y manos. Por ejemplo, os decía, ¿no? Yo soy la alcaldesa de un pueblo de 50 habitantes, sin dedicación ni remuneración. ¿Por qué no quiero o por qué no puedo? Bueno, pues porque para empezar, apenas la ley sí me permite tener algo de remuneración y algo de dedicación. Tengo una secretaria acumulada 2 horas a la semana. ¿Esto qué significa? Que mi ayuntamiento tiene obligación de tener servicio de secretaría, pero no tiene derecho a secretario. Mi secretaria concretamente es la secretaria de un pueblo mayor al que yo cuando fui mendigando a ver qué secretario quería venir a mi pueblo, bueno, pues tuvo a bien venirse y tener su complemento y viene 2 horas a la semana. ¿Alguien piensa que además de hacer la contabilidad y justificar subvenciones, 2 horas de secretaría y es secretaría de intervención, con un alcalde sin dedicación ni remuneración, tiene alguna capacidad de pensar y desarrollar algún tipo de proyecto que garantice algo más que la pírrica supervivencia de un pueblo? Pues evidentemente no, y sin embargo muchas veces nos toca escuchar cosas como que estamos en un punto muy difícil, que se necesita muchísima imaginación, que es que no hay una varita mágica contra la despoblación. Claro que no la hay, ni la necesitamos. Lo que necesitamos es empezar a poner en marcha desde ahora mismo esas herramientas que tenemos y que no hemos puesto a funcionar. Hablo, por ejemplo, de cuestiones tan sencillas, bueno, toda sencillez tiene su complicación, pero quiero decir que ya no hay que discurrirlas, están ahí. Por ejemplo, necesitamos que haya una regulación que contemple el hecho diferencial de los pueblos pequeños, que exista un régimen jurídico dimensionado a nuestro tamaño y a sus peculiaridades. O sea, exactamente lo mismo que pasa con la ley de grandes ciudades. Necesitamos adecuar la ley de bases de régimen local a los pequeños municipios. Y ni qué decir, ¿no? Lo que os decía antes, los que dicen que son municipalistas y tienen su vocación son los pueblos, pero luego se inventaron la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Fijaros que he sacado, para que lo tuvierais como ejemplo, la cuenta general del 2018 de mi ayuntamiento, para que veáis hasta qué punto tenemos capacidades de siquiera poner en marcha las herramientas que tenemos en nuestro ayuntamiento. El Ayuntamiento de San Pelayo tiene un presupuesto aproximadamente anual, en función de las subvenciones, de unos entre 80.000 y 100.000 euros. Pues terminamos el 31 de diciembre del 18, con el parón, no tengo todavía las cuentas del 19, con una deuda de 0 euros, un superávit de 7.472,72 euros y un remanente de tesorería de 147.142,68 euros y un plan económico financiero.
repito, el superávit, el remanente de tesorería. Es que en ese momento tenía de fondos a 31 de diciembre 179.983,13 euros un pueblo de 50 habitantes. Dinero que la ley no me permite gastar. Hablaba, pues eso, de gastar este dinero, de que a los ayuntamientos se nos garantice un mínimo de personal para que se pueda desarrollar algún proyecto de calado, para que cuando llegue a los ayuntamientos un alcalde o una alcaldesa que tenga ganas, que tenga proyectos, pues por lo menos pueda tener el tiempo para dedicarlos, porque en un caso como el mío, lo que nosotras, por ejemplo, hemos tenido ganas, hemos tenido tiempo y hemos tenido proyectos, pues la mayoría están en un cajón, porque obviamente todo el tiempo que tengo yo, ya os lo he dicho, no es el que no es el que tiene la secretaria, ni tenemos la capacidad de hacer las gestiones que se nos exigen desde administraciones superiores. Sin contar ya los alcaldes y las alcaldesas. ¿Qué pasa con la figura de los agentes de desarrollo rural, que serían fundamentales y que están desaparecidos desde hace unos años para acá? Existe una ley, os recuerdo también, de desarrollo sostenible del medio rural al que no se le llegó a dotar de financiación. Y en las herramientas de las que hablábamos que existían y que a priori no tienen por qué ser malas, pero algo ha pasado que no han tenido efecto. Y hablo de los grupos de acción local, por ejemplo, de las ayudas que han venido de Europa. ¿Por qué no se han establecido los oportunos mecanismos de control para garantizar que el dinero que venía de Europa iba destinado al desarrollo rural? ¿Por qué se ha permitido la perversión de algunos grupos bastantes de acción local? ¿Cuánto dinero destinado a ese desarrollo rural se ha ido a sueldos absolutamente desorbitados y a otros tantos despropósitos con el consentimiento y la connivencia de absolutamente todos los implicados? La verdad, mira, le comentaba yo a María el otro día, vuestra coportavoz, o ya no lo es, no estoy segura, que me encantaría tener tiempo y dinero para coger un coche y recorrer todos los despropósitos que se han hecho con los fondos de Europa en nuestros pueblos, porque creo que una de las razones por las que no ha funcionado esas ayudas que han venido de Europa es porque se han perdido por el camino. Un pueblo como el mío no ha podido jamás, nunca acceder a estas ayudas de desarrollo del medio rural. Y yo siempre digo una cosa para que veáis, no puedo acceder a las ayudas, no me dejan gastarme el dinero y en el siglo XXI, en el año 2020, tengo un ayuntamiento sin calefacción y sin un váter siquiera para que la secretaria vaya al baño en las 2 horas en las que va a trabajar si le entran ganas de ir al baño. Pero bueno, dejando todo esto un poquito de lado y yendo ya a medidas concretas, no sé si conocéis el documento que se hizo en agosto de este año por la plataforma de la España vaciada. Articula el argumento en 5 ejes que a mí me parecen, estoy bastante de acuerdo y demuestra que en cierto modo son bastante conocedores, lo que os decía antes, que lo ha elaborado gente que realmente está pegada al terreno y me gustan bastante. Los conoceréis, así que no voy a entrar a detallarlos, pero sí os voy a hablar yo siempre hablo de que hay 5 puntos por los que tiene que pasar la lucha contra la despoblación, que son la vivienda, la conectividad, el transporte, un cambio en el modelo productivo en el campo, en el medio rural, y también un cambio en el paradigma cultural. En este sentido, siempre, ¿no? Todo el mundo siempre se habla de empleo, lo primero, inmediatamente. De hecho, siempre se dice que la gente vive donde hay trabajo. Pero yo siempre aquí discrepo un poco, porque como en muchas ocasiones pensamos en el trabajo en nuestros propios pueblos, pero al menos, evidentemente, no todas las zonas rurales en el país son iguales. Pero creo que con mucha frecuencia nos olvidamos de que en el siglo XXI las diferencias entre lo urbano y lo rural no son las de hace 200 años, que hace 200 años donde nacías pues te tocaba morir. Pero ahora afortunadamente podemos hacer que los elementos convivan. Y ahora mismo no hace falta elegir entre el campo y la ciudad. Y no hace falta elegir vivir donde se trabaja. Igual que en una ciudad no
la gente no vive, no trabaja y no gasta su tiempo de ocio en el mismo barrio, tenemos que dejar de pensar que la gente de los pueblos tenemos que vivir, trabajar y divertirnos en el mismo espacio. Por eso creo que lo que es fundamental para hablar de empleo, primero es hablar de transporte. Lo que necesitamos es un buen sistema de transporte público que nos conecte a los distintos núcleos de población, núcleos de transporte y núcleos de ocio. Porque lo que está pasando ahora es que una de las razones por las que la gente se está yendo de los pueblos es precisamente porque no tiene un buen acceso al transporte. Siempre, bueno, pues el ejemplo de mi pueblo, siempre lo digo, si tú quieres irte a San Pelayo el miércoles a las 3 de la tarde y quieres volver a Valladolid, tienes que esperar a que sea viernes a las 10 de la mañana. Y esto pasa porque las líneas de transporte están hechas pensando en las empresas concesionarias y no en las necesidades de los viajeros. De esta manera, nunca nadie que no disponga de un vehículo privado desde un carnet de conducir podrá, por ejemplo, vivir en San Pelayo y trabajar en Valladolid, en Tordesillas, en Medina de Rioseco, en Torlobatón. Y lo primero que tenemos que hacer es asumir que un municipio como San Pelayo, tal y como está ahora estructurado el campo, no puede dar trabajo a muchas personas, por no decir que puede dar todo el trabajo prácticamente que da ahora, que es el de un alguacil, un medio teleclub y una persona que tiene una casa rural. Pero ahora una vez que nos conectásemos, ¿no? Nos conectásemos, si tuviéramos este transporte, que yo pienso que tendríamos que empezar a pensar en el taxi rural, que además sería una muy buena manera de generar empleo si garantizásemos un transporte subvencionado de un vehículo pequeño que hubiese en cada municipio. Estaríamos garantizando un puesto de trabajo en cada municipio. Pero hablo, insisto, de transportarlos al centro de trabajo, porque no hay trabajo como había antes en los pueblos, pero podemos pensar también que al no haber ese trabajo en la agricultura y en la ganadería, tampoco puede haber el empleo que daban antes los servicios, porque al haber menos trabajadores en la agricultura y en la ganadería, pues necesariamente va a haber menos bares porque hay menos clientes del bar, menos tiendas. El sector servicio, en ese sentido, pues adelgaza mucho, pero nosotros podemos dar otras alternativas, porque efectivamente ahora hay otro tipo de trabajos que no necesitan del tractor y del remolque, ¿no? Hablaba antes bueno, del turismo rural, pero se me ocurre también, ¿cuántos trabajos se pueden realizar hoy en día simplemente con una conexión a Internet, ¿no? Y aquí iríamos a otro de los grandes problemas. El problema es precisamente ese, que tantos trabajos que necesitarían de una conexión a Internet y podrían garantizar el establecimiento de la gente en el pueblo, no podemos garantizar ese establecimiento porque no se nos ha garantizado, no se nos ha garantizado Internet. Por lo tanto, antes de hablar de empleo y antes de hablar de transporte, tenemos que hablar de las telecomunicaciones. Siempre digo que me hace mucha gracia, irónicamente hablo, cuando viene el gurú del emprendimiento de turno a explicarnos que el futuro de nuestros pueblos es, y no le falta razón en muchos casos, solo en esto, la industria agroalimentaria, pero claro, yo me planteo, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, tener unas ovejas que den la mejor leche del mundo para hacer el mejor queso si no tengo una conexión a Internet para contactar con proveedores o para posteriormente vender mi producto? No me ha servido de nada. Me voy a comer yo el queso, ¿no? Vamos a plantearnos, por ejemplo, incluso un trabajador público. ¿Sabes lo que pasa? Que igual que de mi pueblo Valladolid, tardo 30 minutos, de Valladolid a mi pueblo también se tarda 30 minutos. Y al final vivimos en la sociedad del siglo XXI. Si, por ejemplo, se puede generar empleo público en nuestros municipios, pero no podemos dar, por ejemplo, una conexión a Internet, ¿qué pasará? Que las familias no podrán conectarse a Internet para hacer los deberes con sus hijos. Un chaval de 15 años no podrá ver Netflix. Y al final esa pequeña distancia se vuelve en contra también del pueblo mientras no exista esa conexión. Qué paradoja, ¿no? Hace unos años en todas las casas había un teléfono que una empresa pública había garantizado. Y ahora, pues el año pasado nos reunieron en la delegación del gobierno a todos los alcaldes de esta provincia
para decirnos que las compañías telefónicas no eran ONGs y que si en nuestros pueblos no daba dinero conectarnos darnos conexión a Internet, pues que no nos quedaba otro remedio que patalear, que no nos iban a dar Internet. Qué pena, ¿no? Porque si tuviéramos una buena conexión a Internet y además el transporte, podríamos estar hablando de generar empleo ya en nuestros pueblos. Salvo, claro, porque, por ejemplo, un diseñador gráfico o un traductor, por ejemplo, una persona que se dedica a la traducción, a la interpretación, necesitará también un techo bajo el que cobijarse. Y aquí llega lo que yo creo que es el gran drama del medio rural y de lo que hay que hablar antes de que hablar de empleo, transporte y telecomunicaciones, que es la vivienda. Y es que la gente joven nos tenemos que ir de los pueblos porque no tenemos dónde vivir, a la vez que los pueblos están llenos de casas vacías. Nuestros pueblos se están convirtiendo en un enorme parque de vivienda ruinoso que no solo hace que se caigan las casas, sino que además están arruinando las viviendas contiguas de esas casas que se están cayendo, porque a los propietarios les sale más barato dejar caer las casas que venderlas o alquilarlas. En una provincia como Valladolid, las ruinas no pagan IBI. Entonces, pues imaginemos, ¿no? 8 herederos, 5 herederos, 3 herederos de una casa, que en muchos casos ni se habla, que les sale más barata ponerse de acuerdo para venderla o dejarla caer en un pueblo del que apenas tienen siquiera ningún recuerdo. Pues dejarla caer, o lo que hacen algunos. Como no nos cuesta dinero tener una casa, vamos a venderla o alquilarla a un precio desorbitado al que la gente joven no podemos acceder, porque si alguien pica, hacemos negocio. Y si ni se vende ni se alquila, tampoco estamos perdiendo dinero. Y así nos obligan a todos los jóvenes a emigrar a las ciudades o a los pueblos o donde ha hecho el sector del ladrillo el gran negocio en otras urbanizaciones, en grandes urbanizaciones de nueva construcción, que no son bastante más asequibles que la adquisición de una vivienda en nuestros pueblos. Por eso yo creo que es fundamental que se aplique una política de vivienda que permita a los que no queremos irnos de los pueblos no irnos y a los que querrían establecerse de nuevas poder venir, que es algo que no se hace. Por eso hablo de que es fundamental que se graben las viviendas cerradas y en última instancia creo que hay que proceder a la expropiación de las viviendas cerradas, porque de la misma manera que se expropian las tierras de labor para ensanchar carreteras o nos están expropiando ahora nuestras tierras para poner aerogeneradores, que encima no es ni siquiera para un uso público, quiero decir, bueno, sí, la energía, esto daría para otro tema, pues expropiemos la vivienda. Una vez me dijo una persona en una charla, por cierto, que no dijese esto de expropiar, que sonaba muy fuerte y podía perder credibilidad, pero bueno, como veis, no le hice mucho caso. Pero bueno, cuando muchas veces se dice que la gente se va de los pueblos porque prefiere vivir en las ciudades, pues efectivamente habrá quien prefiera vivir en las ciudades, pero habrá quien no preferimos y nos ha tocado venir a las ciudades porque no hemos tenido otro remedio. Al final, el Estado tiene que garantizar de alguna manera que todos podamos vivir donde elijamos vivir. Y lo que está pasando ahora es que la gente no puede elegir dónde vive. La gente de los pueblos no está pudiendo elegir dónde vivir. Y este es el drama. Nos vamos, claro, porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades, porque no hay servicios de calidad, pero en muchos casos nos vamos de los pueblos porque no tenemos dónde vivir. Y la vivienda, pues es un derecho. Os hablaba de que tenía un quinto pilar, que creo que es importante y muchas veces no le hacemos caso, y es la cuestión cultural. Al final, como sociedad, todos tenemos un imaginario de progreso, de a lo que queremos aspirar, de lo que queremos ser, de lo que es lo prestigioso, de lo que no lo es. Y lo urbano sigue estando unido al progreso y lo rural sigue estando unido a lo rústico y lo cateto. Entonces es muy complicado que cuando una persona joven imagina su vida, al final quiera quedarse vinculado a su vida en el pueblo, porque durante generaciones se nos ha inculcado que en los pueblos se quedaba la gente
que no había tenido oportunidades y que la gente que tenía oportunidades tenía que marchar. De hecho, bueno, yo soy hija de esa generación, ¿no? Nuestros padres se fueron del pueblo precisamente para darnos algo que creían que era mejor. Nuestros abuelos trabajaron y lucharon, lo que no está escrito, trabajaron de sol a sol para que la gente de la generación de mis padres pudiera ir a la universidad. Y durante muchos años hemos asociado a que quien se quedaba en el pueblo era la persona que no había podido o querido estudiar y que a lo mejor, bueno, pues se quedaba vinculado en algunos casos a la agricultura y en algunos casos a la persona que no ha hecho nada, que simplemente se quedaba en el pueblo a estar. De hecho, bueno, siempre cuento, ¿no? En los libros de conocimiento del medio, a los niños les ponen que las personas viven en las ciudades. Solo alguna honrosa editorial pone que algunas personas también en los pueblos. Todo eso está en el imaginario, por eso hay que dignificar la vida en los pueblos. Yo creo que es fundamental, aunque pensemos que es una cuestión, que es una cuestión menor. No sé si conocéis a Rodrigo Cuevas, que es un cantante asturiano, bueno, se denomina agitador folclórico, y en una entrevista le preguntaban y él decía, bueno, que había vivido muchos años en Barcelona, ahora está viviendo pues en una aldeica de Asturias, y hablaba de cómo él había también transformado su pensamiento y decía que él, claro, durante un tiempo prefería ser pobre en Barcelona que pobre en Oviedo, porque, bueno, pues en la idea de la gran ciudad y todas las cosas que hay para hacer. Y bueno, pues voy a ir terminando, simplemente porque además es que llevo hablando un montón de rato. Lo que quiero decir es que evidentemente tenemos que sentarnos y hay que trabajar en una estrategia estatal contra la despoblación, pero que no podemos olvidarnos de que se necesita decisión y voluntad política, y que además de los temas que he tocado, para hablar de combatir la despoblación habría que hablar de la PAC, que daría evidentemente para una charla sola. Habría que hablar de discriminación fiscal positiva, de ordenación del territorio, de incentivar el establecimiento del funcionariado en los municipios en los que trabajan, de la banca pública, del propio servicio de correos, de cuestiones como la custodia del territorio, de la economía social, pero evidentemente en los 20 minutos que además ya me he pasado, que me dijo Jaime, pues era imposible. En todo caso, yo querría que os quedaseis con la idea de que si no garantizamos el acceso a la vivienda y a la conectividad, me sobra absolutamente todo lo demás, porque significa además que no hay voluntad. Por eso decía al principio que teníamos que tener en cuenta cuáles eran las intenciones de la gente que teóricamente había trabajado en combatir la despoblación hasta ahora. Porque yo creo que realmente lo que había aquí era un plan. Si, si no hay vivienda, la gente no vive. Si no hay internet, la gente no se establece. Si no hay gente, me ahorro el transporte, me ahorro a la médica, me ahorro al maestro. Si cierro los pueblos, me ahorro los servicios y, por tanto, me ahorro dinero. Y encima, ¿a quién le queda todo este territorio, todo este interior peninsular? Pues a las macrogranjas, a las minas, a los cementerios nucleares, y a esto nos conduce a ser el vertedero de la España desarrollada. Así que, bueno, por mi parte, pues nada más. Espero haber resultados lo suficientemente amena y no haberme colado mucho. Bueno, pues abrid vuestras cámaras y hablemos. Muchas gracias, Virginia, y como siempre es súper interesante escucharte. Voy a ir recogiendo, te voy a hacer una batería de preguntas y hago varias de golpe. Bueno, había preguntado Fabrizio qué requisitos son necesarios para tener alcalde con dedicación y retribución, y le ha contestado por el propio chat Jesús que está regulado por la Ley 27/2013 del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local, y que los pueblos o los municipios de menos de 1000 habitantes no pueden tener dedicación exclusiva. Por si quieres añadir algo, te la dejo ahí. No, Luego no. hay... Sí, vale, pues te lanzo dos preguntas de Juan, que comenta: Francia alertaba de que necesitaba 200.000 trabajadoras y trabajadores para recoger las cosechas ante el cierre de fronteras. Reino Unido estaba dispuesto a fletar aviones a Europa del Este para cubrir las 90.000 jornaleras que hacen falta para lo mismo. Yo añado en este punto que Alemania necesita 300.000, dice también.
Hoy, COAG alerta de que España solo tiene el 60% de la mano de obra cubierta y pregunta que si en serio hacía falta una pandemia mundial para darnos cuenta de lo esencial de lo rural. Y lanzaba una segunda pregunta que no sé si has visto, te dice la serie El Pueblo, que si te parece una caricatura perjudicial del medio rural o es, por el contrario, un retrato simpático que puede ayudar. Y me gustaría quizá que incidieras en esto, lo que nos comentaste ya hace 2 años, sobre el tema del folclorismo que se ha desarrollado y que se ha promovido desde las instituciones sobre lo rural, que me pareció algo muy, muy interesante en su día y que quizá puede interesar a quienes están en la charla, y luego sigo recogiendo las preguntas que han hecho. De momento, estas dos. Vale, bueno, si se necesitaba esta pandemia, pues ojalá después de esta pandemia realmente seamos conscientes de lo esencial que es lo rural. Ojalá. Me ha parecido una afirmación un tanto optimista. Y aquí yo iría más lejos. Creo que existe un problema y es que precisamente hay un alto porcentaje, es enorme la cantidad de gente que está vinculada al mundo rural, que además no solo, o sea, se están vinculando absolutamente a las tesis fascistas. Entonces, no sé si vamos a ser conscientes, gracias a la pandemia, de lo esencial que es lo rural. Lo que no sé es cómo el rural va a interpretar, después de esta pandemia, lo que tenemos que hacer o lo que se había hecho. Porque, bueno, pues mi Facebook, la verdad es que es mi ventana al exterior. Tengo allí a muchísima gente, por ejemplo, de mi zona, y esto se nos ha unido a todas las reivindicaciones y a todas las luchas que estaba viendo del sector agrícola. Y aquí hemos visto perfectamente cómo se han mezclado las justas reivindicaciones del sector del campo con otro montón de cosas, ¿no? Bueno, pues ahí está Saja, que forma parte de la patronal, y ha aprovechado que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pero es que el problema es que la gente del campo le compra la tesis. Este es el problema. ¿Se dará cuenta la gente, cuando no tenga quien recoja la fresa, de que este sistema era insostenible? ¿O pasará esto y irán a buscar a gente? No lo sé. La verdad es que a mí me cuesta responder a esta pregunta, porque ya te digo que no tengo claro que después de la pandemia vayamos a ser conscientes de algo. Con la serie El Pueblo no la he visto. Me negué a verla porque me parecía precisamente que iba a ser eso, una caricatura ridícula y que me iba a poner muy enferma. Pero el otro día me dijo el alcalde de Castronuño que la viera, que era muy sanota y que, a pesar de que recopilaba todos los tópicos, que eran tal cual y que estaba hecho con respeto. Así que la voy a ver. Tengo ese propósito. Y esto del folclorismo, pues es muy interesante, Jaime, porque lo que ha pasado desde las instituciones, al menos en Castilla y León, y me imagino, bueno, sé que en algunas zonas de Castilla-La Mancha vinculadas a las rutas del Quijote, por ejemplo, también, es que la administración ha visto ha pensado que bueno, la administración, el Partido Popular, ha pensado que la única salvación que tenían nuestros pueblos era convertirnos en el parque temático de los urbanitas. Y entonces, ahora prácticamente todas las ayudas van destinadas al turismo, pero además a un turismo absolutamente insostenible y mal entendido. Porque ¿qué financian, por ejemplo? Que la gente de los pueblos nos disfracemos y hagamos la recreación histórica del evento X que tuvo lugar en nuestro pueblo. Esto no genera absolutamente, no genera riqueza, no genera trabajo, porque esto lleva a una persona de un pueblo a ir a ver la recreación histórica y volver, sin parar a dormir en la casa rural, sin parar a tomar un café en el bar, sin comprar absolutamente ningún producto en la tienda. A mí me parece, por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, que La Alberca, que Pedraza, son pueblos que son fallidos, porque son escaparates para madrileños. La gente, es verdad que son pueblos preciosos, para que te queden unas fotos en Instagram maravillosas, son estupendos, pero son pueblos absolutamente muertos. Tú vas a Pedraza un martes y es muy triste, porque el pueblo está vacío y no hay tejido en el pueblo. Se ha convertido en un servicio para
la gente de fuera. Y el problema es que ahora mismo desde las administraciones es lo único que nos están financiando. Tal es así que a mí el año pasado un señor de la Junta me sugirió que en San Pelayo nos inventásemos un personaje histórico, porque no lo tenemos, si queríamos acceder a algún tipo de subvención para algún tipo de programa cultural en nuestro municipio. Te cojo un par de preguntas más que hay por aquí, o bueno, un comentario, por ejemplo, de Pilar, que dice que la expropiación de vivienda está bien, pero que también se podrían facilitar los permisos correspondientes para construir con materiales baratos casas pequeñas, utilizar, por ejemplo, contenedores que puedan integrarse en el paisaje forrándolos de madera. A propósito de vivienda y de este comentario que hace, recuerdo que en San Pelayo había un plan para la creación de 6 viviendas y para digamos, fijar población, y me gustaría saber qué tal salió la experiencia, que nos la adelantaste hace 2 años. Hay otra pregunta de Luis Miguel que dice: el pueblo de mi abuela está en una isla no capitalina, La Gomera, y en la actualidad el gobierno de esa isla se hinchan porque apoyan a los jóvenes, entre comillas, pone, con becas a los estudios, pero luego se quejan de que viven menos en la isla y que está llena de guiris y mayores. Y yo digo, ¿qué hacen para fomentar la cultura, el empleo, las redes? Entiendo que es muy complicado, pero has dado claves muy buenas como el transporte, internet, apoyo en vivienda y económico a quedarse en los pueblos. ¿De qué manera se podría fomentar una mejora en la legislación o en la juventud para que vuelvan a la isla o acoger a más jóvenes de fuera? Y te da las gracias por el taller. Y luego una última que te hago yo directamente. ¿Qué papel tienen las diputaciones en todo esto? Como diputada provincial, que también eres, recuerdo, si no recuerdo mal, tu intervención inicial, la primera intervención como diputada provincial, dijiste bueno, criticaste el modelo de diputaciones provinciales y se proponen otros modelos alternativos, ¿no? A lo mejor de organización mancomunada o de consejos de alcaldes. Si pudieras dar algunas claves sobre esto, o sea, ¿qué papel juega la administración provincial en todo esto y cómo se podría reestructurar? Y ya está. Esas son las 3 preguntas. Vale. Respecto a cómo salió el proyecto de vivienda de San Pelayo, pues mal. Mal. Tenemos un problema que es lo que dice Pilar. Tenemos una ley que es absolutamente inflexible y unos secretarios y empleados públicos que son absolutamente cuadriculados. Entonces, por una parte, nosotros teníamos, nuestro proyecto era, teníamos 6 parcelas de suelo público. Nuestra idea inicial era venderlas por 1 euro, pero no se puede. Bueno, pues sacarlas a subasta pública con, bueno, pues nosotros lo que queríamos era al mínimo precio, que se sacasen las parcelas y que fuesen para vivienda. Y efectivamente que esas viviendas pudieran ser, me daba igual que la gente quisiera vivir en un contenedor, que en una casa prefabricada, que se quisiera hacer una mansión. El problema de esto es que al mínimo precio que te tasa Hacienda, que la tasación de Hacienda de las parcelas ya para empezar fue de risa, le tienes que sumar que no llevaba el 10% de IVA, sino el 21%, y que absolutamente todas las cuestiones relativas a la adquisición, compra y demás tenían que ir también por ley, se tenía que hacer cargo el nuevo propietario. Total, que al final esa parcelita de 250 metros en un pueblo como San Pelayo, para una persona que quería irse a vivir al pueblo y que no tenía recursos, pues nos íbamos a 10.000 euros por un solar de 250 metros cuadrados en un pueblo de 49 habitantes. Evidentemente, pues la mayoría de la gente se echó atrás. De hecho, sí hubo 2 personas que llegaron a participar y en medio del proceso renunciaron por como hasta el punto en el que se estaban poniendo los costes. Queremos darle una vuelta, pero es que la ley está en nuestra contra. Es que no tenemos capacidad de hacer lo que querríamos. Y por otra parte, además, mucha de la gente que se echó atrás es porque cuando se planteó, bueno, tengo un solar, pero voy a empezar con la caravana o voy a hacerme una pequeña casa con un par de contenedores y a partir de ahí, a lo largo del tiempo, voy a ir construyendo. Tanto la secretaria como la arquitecta dijeron que ni hablar. Y eso que, bueno, tengo que decir que la arquitecta puso toda la carne en el asador, se hizo incluso varios cursos de arquitectura tradicional, de arquitectura con barro, de arquitectura con balas de paja, pero no hubo manera.
Respecto a la segunda pregunta, claro, es muy complicado el retorno. Yo creo que lo que habría que trabajar primero es para intentar que no nos fuésemos. Y es que realmente creo que en el rural hay mucha gente que no nos queremos ir. Y insisto en que es fundamental el acceso a la vivienda. Si tú garantizas a la gente joven el acceso a la vivienda, si tenemos conexión a Internet, tenemos el transporte y tenemos capacidad para no irnos muy lejos de nuestro centro de trabajo, creo que es mucho más fácil quedarnos. Otra cosa es que contra el relato no se puede luchar. En muchas ocasiones nos vamos a enfrentar a gente que se quiere ir a la ciudad porque la ciudad mola y el pueblo no. Y ya está, contra eso no se puede luchar. Lo que tenemos que hacer es garantizar que la gente que no se quiere ir a la ciudad se pueda quedar en el pueblo con todas las garantías. Insisto, es que puede parecer frívolo, pero planteémonos una familia con niños que tiene que hacer los trabajos del cole, que el niño quiere ser youtuber, como el resto de los niños de su edad, que la gente quiere ver Netflix por la noche. ¿Por qué tiene que renunciar la gente a todas esas cosas por vivir en el pueblo? Al final, salvo que seas un militante, pues te acabas yendo, no hay ninguna necesidad de estar luchando contra viento y marea para poder llevar al final una vida tranquila en familia, que es lo que al final la mayoría de la gente es a lo que aspira. Y por último, respecto a las diputaciones, pues bueno, yo siempre cuento que antes de ser alcaldesa, yo siempre decía, ¿no? Porque que el discurso tradicional de la izquierda, ¿no? Siempre en Izquierda Unida se ha defendido la comarcalización en contra de las diputaciones. Yo siempre decía, porque no sois de un pueblo tan pequeño como el mío y ojo, vivimos que gracias a las diputaciones se ocupan de nosotros. Mira, no necesité ni un año como alcaldesa para darme cuenta de que no es que un pueblo como el mío sobreviva gracias a las diputaciones, es que sobrevive a pesar de las diputaciones. Porque las diputaciones lo que hacen es coger el dinero que tendría que llegar directamente a los ayuntamientos, fagocitarlo, quedárselo para su propia supervivencia, porque es la única institución que consume el 60% de los recursos en mantenerse a sí misma, y luego con los criterios que la propia diputación impone, reparte el dinero a los pueblos. Es decir, es una medida de control político del territorio, porque los pueblos solo van a hacer y van a gastar el dinero que la Diputación les da si pasan por el aro de lo que la Diputación quieres que haga. Si no, te quedas sin el dinero. Lo que hablábamos antes del turismo. La Diputación va a darte 1.000 euros para turismo, pero si no quieres ese tipo de turismo, no te va a dar 1.000 euros para que tú en tu ayuntamiento los emplees como quieres. Te has quedado sin los 1.000 euros. Y luego, pues lo que ha hecho muy bien lo que han hecho muy bien las diputaciones ha sido construir ese relato de que gracias a las diputaciones sobrevivimos los pueblos. Y como es una administración tremendamente opaca y que no se elige democráticamente, sino que se elige por representación indirecta, la gente está muy desconectada y la gente no conoce realmente lo que pasa. Pero, por ejemplo, pues porque estaba buscando aquí que tenía unos apuntes, pues por haceros una idea, del presupuesto total de la Diputación de Valladolid, más de 5,5 millones de euros va a entidades privadas. La Cámara de Comercio, la Federación de Comerciantes, sí, la Cámara Vallisoletana de Empresarios, y sin embargo han dedicado 375.000 euros a hacer un estudio sobre el estado de Internet en los pueblos. Porque en Valladolid, lo que os decía antes, sí, en Valladolid, que es la única provincia de España sin montañas, seguimos teniendo pueblos que no tienen ni cobertura telefónica, ni acceso a Internet, ni acceso a la TDT, por no enrollarme más. Hay una de José Antonio que pregunta, bueno, leo todo. Hemos hablado de los servicios en el medio rural, como Internet, vivienda, pero creo que no es la clave para que nos asentemos allí. Yo soy de un pueblo y el gran problema está en el mundo laboral. Es evidente que el sector agrícola es un sector que por la mecanización va a requerir menos personas. El sector terciario es un sector que viene inducido por el sector primario y secundario. El gran problema, en mi opinión, es el cómo podemos inducir un desarrollo industrial en el mundo rural. ¿Tenemos alguna idea para la industrialización del mundo rural con ejemplos como el cooperativismo y la industria agroalimentaria para empezar, para resolver el problema de la España vaciada? Luego una pregunta de Héctor, que dice, en IU siempre reivindicamos nuestra implantación territorial ante este intento de apropiación del rural de la extrema derecha. ¿Qué tal lo estamos haciendo? Porque ya hemos visto cómo la gente compra el discurso de Vox. Y luego la última que te hago en esta tanda, y si quieres que sea la última me lo dices, porque No, bueno. son muchas preguntas.
Cuando imaginamos el campo o la lucha por unos precios mínimos dignos, nos imaginamos siempre a hombres jornaleros, pero las mujeres en el mundo rural tienen un peso tremendamente importante, aunque han sido, como en todos lados, aparcadas a un lado. ¿Qué piensas del papel de la mujer en el mundo rural? El campo, al igual que el sistema capitalista, no se podría ni puede haber sostenido sin el papel de la mujer y los cuidados. ¿Qué grupos o asociaciones de mujeres agricultoras, pastoras o ganaderas conoces? ¿Conoces alguna lectura para recomendar sobre este tema? Y dice que ella conoce Ganaderas en Red y el libro de María Sánchez. Y que muchas gracias. Vale. Madre mía, cuántas cosas. Bueno, respecto a lo primero, evidentemente, si hablamos de industria en el medio rural, tenemos que hablar de la industria agroalimentaria. O sea, yo creo que lo que no tiene sentido es que yo coja los pimientos en mi huerta y los mande a embotar a 300 kilómetros. Tengamos la capacidad de embotar los pimientos en el mismo pueblo. Pero cuando hablaba de por qué él decía que el empleo no lo primero, era porque para garantizar el empleo necesitamos todas esas cosas previas. Y yo creo que no se puede pensar, tal y como está la estructura del campo ahora, en que pueblos como el mío, de 50 habitantes, pueden dar más trabajadores, o sea, pues se pueda trabajar más gente en el pueblo de la que da, porque tampoco podremos montar queserías en todos los pueblos ni embotadoras en todos los pueblos. Yo creo que hay que pensar en clave de comarcas siempre. O sea, si hablamos del tema comarcal, sí, a mí esto es una cosa que me fastidia bastante, ¿no? Lo de que los pueblos nos comportamos como polis independientes, que en mi zona, por ejemplo, somos todo pueblos de 50 a 100 habitantes que distamos entre nosotros 2, 3, 5 kilómetros y tenemos que ser cada uno Madrid. Creo que la colaboración entre todos es fundamental. Por eso creo que hay que apostar por la industria agroalimentaria, pero en clave comarcal, no en clave municipal, de manera que la gente de San Pelayo, de Barruelo, de Torlobatón, podamos desplazarnos pues, a Tordesillas a procesar todos esos alimentos y volver. Pero sí, desde luego la industria agroalimentaria creo que por ahí no tenemos que inventarnos nada. Respecto a la segunda pregunta, pues evidentemente lo estamos haciendo mal. En algún momento, bueno, yo creo que tradicionalmente la izquierda no ha prestado mucha atención al medio rural la izquierda ha estado más vinculada a la industria, al urbano, y esto ha acabado implicando que la derecha se ha hecho un poco con el relato. Es más, en esta zona, en otras zonas imagino que será diferente. No podemos olvidar que en esta zona toda la gente de izquierdas, en la guerra civil y posteriormente, tuvo que huir. Por lo tanto, en los pueblos se quedó quiero decir, somos hijos de la sociología franquista porque es quien se quedó en los pueblos. Por lo tanto, ahora los que están son los nietos de... hay honrosas excepciones, por ejemplo, yo, que porque nuestros abuelos pensaran de una manera, no tenemos por qué pensar nosotros así. Pero la realidad es que en el medio rural impera la sociología franquista, la sociología franquista y además es que en muchos casos eh, tampoco quieren escuchar, ¿no? Tampoco quieren oír porque de alguna manera se está cómodo, pero también es cierto que yo a veces tengo la sensación de que la izquierda ha entrado como elefante en cacharrería. En un medio que nos es hostil, creo que hay que entrar de una manera muy didáctica y pedagógica. Y en un espacio donde las costumbres católicas están tan arraigadas, donde esa sociología franquista también, pues muchas veces he visto entrar a la izquierda a hablar directamente de religión y de repúblicas, y eso pues te cierra todas las puertas. Y yo creo que hay que, por lo menos, insisto, hablo de mi zona, creo que había que entrar de una manera un poco primero haciendo y luego diciendo, esto es así porque soy de izquierdas. Y ser de izquierdas implica todo esto, ¿no? Predicar primero con el ejemplo. No sé si me he explicado bien. Y por último, por supuesto que las mujeres son absolutamente fundamentales, son las grandes olvidadas, siempre han estado en segundo plano, pero mientras el hombre podía ir pues, al campo, quien se quedaba en casa con el ganado eran las mujeres, quien sostenía los cuidados eran y son las mujeres. Al final, los hombres, los protagonistas de la vida pública,
quien tomaba las decisiones, pero evidentemente quien ha sido el sustento del medio rural y lo sigue siendo son las mujeres. Pero en este sentido todavía queda mucho que hacer. Porque el medio rural, cuando se dice que está masculinizado, no es verdad, está desfeminizado, porque lo que pasa es que las mujeres nos vamos, no que por una circunstancia concreta hay más hombres. Y a día de hoy, por ejemplo, en Valladolid, solo en el 17% de los pueblos hay una alcaldesa. Sigue habiendo un problema muy grande de que el poder reside en los hombres y las mujeres se siguen quedando en el ámbito de lo doméstico. Para esto, evidentemente, hay dos, dos soluciones. Bueno, hay que repartir los cuidados, no tienen que ser exclusivos de las mujeres y las mujeres tienen que acceder a los trabajos que tradicionalmente en el medio rural habían quedado asociadas a los hombres. ¿Y qué asociaciones? Pues bueno, había pensado en FADEMUR, ISMUR, que es la Asociación de Mujeres de la Unión de Campesinos de Castilla y León, el libro de María Sánchez, también, claro. Así a bote pronto puedo hacer un poco más de memoria, así que para pensar así todo tan rápido. De nuevo a la vuelta al sector primario, secundario, terciario y lo que, bueno, ahí la región de los Highlands y las Highlands de Escocia, las tierras altas y las islas de Escocia, se ha hecho famoso cuando saltó todo el debate de la España vaciada porque se puso como una especie de modelo para combatir la despoblación y es verdad que con el paso de los años han conseguido más o menos revertir, primero frenar la emigración y luego revertir la despoblación. Basaban parte de sus ejes, uno de sus ejes principales eran las telecomunicaciones, como tú misma comentabas. En este caso yo quería apuntar a lo que decía José Antonio. Yo, por ejemplo, teletrabajo ahora mismo con la pandemia y podría seguir teletrabajando un año sin pisar mi puesto de trabajo, que es la universidad, porque yo trabajo con unos servidores que están metidos en un búnker allí en el centro de Berlín y realmente no los veo nunca. Entonces sí que se puede fijar algún tipo de población, creo yo, con el tema de las telecomunicaciones. Y luego en este informe de las Highlands y de las Tierras Altas de Escocia, que luego eso se hizo famoso a través de un programa de La Sexta, enviado especial, que presentaron todo cómo funcionaba, también incidían mucho en la universidad, la Universidad de las Tierras Altas y de las Islas, que era una universidad quizá a caballo entre la formación profesional y la universidad, orientada a formar a gente en, digamos, en trabajos que son necesarios en el mundo rural. Y ahora deja ya una última pregunta, Manuel Joglar, también, que qué aspectos culturales hay que trabajar y apoyar para el retorno a las zonas despobladas. Y bueno, mi pregunta en realidad era si el modelo de las Highlands y las tierras altas se puede exportar o qué se puede aprender o qué no se puede exportar porque la situación es diferente. Nada, que de las Highlands, bueno, hay una cuestión que creo que es la que tenemos que grabarnos aquí, que es la cuestión de que si se quiere, se puede. O sea, que lo que necesitamos es voluntad. Obviamente, esto no son las tierras altas de Escocia, pero yo estuve en Escocia hace 3 veranos y si se ha conseguido en eso, que realmente sí que te da la sensación de estar en el lugar más remoto del mundo, si se ha conseguido, nadie me puede decir que en plena meseta no se puede llevar a cabo este tipo de iniciativas. Lo que decías de la universidad, efectivamente, ¿no? Pero es que incluso muchos de esos trabajos que se tienen asociados hoy en día al urbano, que serían también perfectamente aplicables al medio rural. ¿Y qué cuestiones culturales hay que dignificar? Pues es que prácticamente todas, ¿no? Porque si empezamos a literatura rural, música rural, ahora ya por suerte hay gente que está empezando a reivindicarlo y a recuperarlo, pero desde la época de mis abuelos han intentado hacernos desprendernos de todo eso, porque estaba asociado a lo rústico, a lo cateto, a lo que no valía, y sin embargo son unos saberes potentísimos. Se suele siempre uno acordar, ¿no?, del trabajo que desde la administración central se ha hecho
para eliminar todo rasgo de las culturas periféricas en Galicia, en Cataluña, Valencia, bueno, las que tenemos en cuenta siempre, ¿no? Pero nunca se habla del trabajo que se ha hecho para desposeer a la cultura de Castilla de todo rasgo propio para asimilarlo a lo español. Yo estudié filología hispánica y, por ejemplo, a mí me tocó estudiar leerme El Principito en castúo. Y a mí me cabreó mucho, de hecho, esto para mí fue una revelación, cuando me encontré en El Principito formas gramaticales que mi abuela utilizaba en San Pelayo y que, por supuesto, en otras asignaturas estudiábamos como vulgarismos. Entonces, pasa por ahí, primero por no despreciar y reivindicar las culturas que nos son propias. En segundo lugar, simplemente por asumir, aceptar y promocionar que el medio rural es un espacio perfectamente, o sea, es un espacio igual que el medio rural, que es una elección libre, la de ser de un sitio o elegir estar en un sitio, y que no es ni mejor ni peor, y que la gente de los pueblos no es cateta, no es rústica, ni la gente de la ciudad es necesariamente moderna. Y lo que hay que trabajar es para que en el medio rural se puedan generar espacios donde se genere cultura, también cultura contemporánea. Es decir, que nuestros pueblos no sea solo el sitio donde vas a ver el castillo, patrimonio antiguo, la iglesia, que no vayas a ver la representación histórica, sino que sean espacios donde se pueda dar teatro, donde se puedan generar exposiciones, donde la cultura contemporánea, donde los que hacen ahora cultura también tengan en esos espacios lugares donde poder expresarse y promocionarse. Y vamos cerrando por hoy. O no, creo, espera, no sé si es que me salta una. No, perdona, estas en realidad ya eran todas las preguntas. No sé si alguien. Ah, mira, hay una extra que ya había visto yo que alguien estaba escribiendo y por eso me lo había apuntado. En las últimas elecciones en Reino Unido, el Partido Laborista llevó en su programa lanzar una red pública de banda ancha, en especial para dar servicio a zonas rurales. ¿Una medida así tendría sentido en España? Claro que tiene sentido. Es que para mí el hecho de que desde la administración pública no se esté garantizando un Internet de un mínimo de 30 megas de descarga ahora mismo en todos los municipios es el equivalente a que hace 40 años no hubiese llegado la luz o el agua a nuestros pueblos. Exactamente el equivalente, porque es fundamental en el mundo en el que vivimos tener el acceso a Internet para estudiar, para trabajar, para comunicarte, para absolutamente todo. ¿Os habéis planteado cómo pueden estar viviendo la cuarentena en aquellos municipios sin conexión a Internet? Porque ahora estamos todos desesperados, pero ahora esta noche todos nos enchufamos un capítulo de Netflix. ¿Y os habéis planteado cómo está siendo la vida en esos pueblos? Pero es que creo que desde el gobierno se tendría que haber obligado a las tres grandes operadoras de este país a cumplir con el compromiso que adquirieron con la subasta de las frecuencias de la TDT, que era que todos los municipios estuviéramos conectados en 2020 y no se cumplió. El problema es, como siempre, que en este país las empresas tienen más derechos que las personas. Vale, pues muchas gracias. Yo creo que el mensaje también en positivo de que se puede aprender de otros modelos y que no todo es pensar que solo va a ir a peor y que la despoblación va a ir a peor y bueno, tener ahí ejemplos la verdad es que siempre ayuda. Sobre la red, yo creo que por ejemplo la provincia de Huesca garantizó la conexión a la mayoría de sus municipios, si no recuerdo mal, o estaban en proceso. Pero bueno, lo dicho, que muchísimas gracias, Virginia, por aceptar una vez más nuestra invitación. Que yo sé que en exterior somos muy fans y te seguimos bastante políticamente. Y que, bueno, exterior también es tu casa para cuando quieras y seguro que seguiremos en contacto. Y una última cosa, ya también aprovechar para anunciar que el próximo, hoy es 1, el 3, tenemos un nuevo taller con Sira Rego que va a hablar de las iniciativas políticas y las actividades que está desarrollando la Delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y cuáles son las herramientas con las que cuenta la militancia de IU y los movimientos sociales para trasladar sus demandas al seno de las instituciones europeas. Así que si alguien
también está interesado, hay un formulario también para inscribirse y nada, si quieres decir alguna última palabra ya te dejo y... Quiero, efectivamente, no quiero que os quedéis con lo negativo, sino al contrario, con lo positivo, que muchas veces cuando abordamos este tema nos vemos casi aplicando medidas paliativas para un problema que no tiene solución y en absoluto. Yo lo que quiero transmitir es que tenemos herramientas en la palma de la mano que no tenemos más que ponernos a hacer funcionar ahora mismo. Y nada, pues que muchas gracias por haberme invitado a participar con vosotros y además es que gracias a vosotros me he quitado lo de arriba del pijama y me he vestido de persona. Así que también muchas gracias por eso.